Esta mañana hablábamos con los hermanos que Dios nos ha dado a nosotros unos sentidos. ¿Para qué? Para percibir las cosas, ¿no? Y mirábamos lo importante de estar atentos. ¿Por qué? Los que nos movemos en el contexto de colegios, sabemos que una de las virtudes o de las herramientas, digámoslo así, que puede tener éxito en un salón de clases es que los estudiantes tengan la atención de su profesor. Me hago entender que el estudiante, cuando el profesor va a explicar esa fórmula de física o de química, esté ¿qué? Atento, porque si no está atento no va a poder desarrollar el aprendizaje. Tiene que estar con sus sentidos. No sé, a mí me ha pasado que a veces estoy en algún lugar y comienzan a hablar de algo y yo estoy por allá pensando en otras cosas. Entonces está mi cuerpo, pero no está ¿qué? Mi atención, y eso se llama una atención dispersa. Así que en esta mañana, para que usted pueda aprender de la escritura, necesitamos que usted coloque su atención. Si tiene un evento más tarde, si usted tiene un compromiso, si tiene una preocupación, si tiene un afán, deje eso a un lado y coloque sus oídos y toda su atención a esta enseñanza, porque sé que nos va a edificar. Amén. Bueno, vamos a estar hoy en la segunda carta del apóstol Pedro. Ahora vamos a estar leyendo unos pasajes o unos versículos de esta carta. Antes de leerlo, vamos a hacer un contexto general de estas cartas que escribió el apóstol Pedro. Pedro escribe dos cartas que están relatadas en la Biblia y es Primera de Pedro y Segunda de Pedro. Él es el autor, como lo dice el encabezado de cada carta. Y Pedro va a escribir a una comunidad de iglesias que se encuentran en la zona de la provincia romana de Asia Menor. O sea, escribe a varias iglesias que están en ese espacio. El contexto de la primera carta, Pedro escribe porque los hermanos, los cristianos de esa época estaban experimentando muy probablemente una persecución bajo la era del emperador Nerón. O sea, estaba la iglesia siendo perseguida, estaban en persecución. Y el propósito de Pedro al escribir esa primera carta es motivar a los hermanos de esos lugares a seguir firmes en lo que habían creído, a pesar de la persecución que estaban viviendo. Eso era el propósito que él tenía en su corazón, y pues no era de él, sino era del Espíritu Santo que habló a su corazón para darlo a la iglesia. La segunda carta muestra una advertencia a el llamado de crecer en el conocimiento de Jesucristo. O sea, él hace un llamado a la iglesia a crecer en el conocimiento de Jesucristo y a estar firmes en la esperanza del regreso de Cristo. Y también les habla que deben cuidarse de los malos maestros. La Biblia, en este contexto, para estos cristianos era su contexto, hermanos. Pero la escritura fue traída, que ahora lo vamos a confirmar, por voluntad de Dios, para que la iglesia de Cristo, a través de todas las edades, tuviera como recordar todas estas verdades que Dios había alcanzado y que Dios estaba mostrando para la iglesia. O sea, esta palabra fue en un momento para ellos, pero esta palabra será para la iglesia de Cristo a medida que se vayan añadiendo, y nosotros que ya estamos a esa iglesia, estas palabras, ¿para quién? Para nosotros. Entonces vamos a ir y vamos a dividir la enseñanza en tres partes. Y la primera lectura la vamos a hacer en Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 1 y 2. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 1 y 2. Vamos a estar atentos allí a la lectura. Me pueden ayudar aquí en los televisores. Atento a la lectura, dice así: Simón Pedro, siervo
y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la gracia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Versículo 2. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Se ha titulado este mensaje Una preciosa fe. ¿Cómo se ha titulado? Una preciosa fe. Una preciosa fe. Ahora, vamos a mirar en estos dos versículos que habla el apóstol a nuestra vida, a nuestro corazón, el Espíritu Santo por medio de Pedro. Y Pedro va a hacer aquí dos declaraciones maravillosas. Pedro va a decir que él tenía una fe preciosa, va a decir Pedro, y que los hermanos de ese momento también habían alcanzado esa fe preciosa. Pero también va a decir el motivo por el cual estos hermanos habían alcanzado esta fe preciosa, y dice el versículo 1 que lo alcanzaron por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Ahora, hermanos, ¿qué es lo que usted y yo hemos recibido según este versículo? Una fe preciosa. Sonríele al que está a su lado y dígale: usted ha recibido una fe preciosa, o dígaselo usted mismo así con todo gozo: yo he recibido una fe preciosa. El escritor de Hebreos dice: una salvación tan grande. El salmista, hermano, en el Salmo 103 va a decir: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Ahora mi pregunta es: ¿cuál es el beneficio más grande que usted y yo hemos recibido en esta tierra? Esa fe preciosa. Es el beneficio más grande que usted y yo hemos recibido en esta tierra. Ahora, cuando usted conoce ese beneficio, esa fe preciosa está en usted, ha sido alcanzada por usted, dice, esa obra de Cristo para su vida, usted no puede olvidar eso. No lo puede olvidar. Pablo declaró lo siguiente en 1 Corintios 15:57. Lo que usted y yo hemos recibido a través de esa fe preciosa que dice Pablo: más gracias sean dadas a Dios. Pablo elevaba una expresión de gratitud a Dios. Decía: sean gracias dadas a Dios. ¿Por qué Pablo daba gracias a Dios? Dice que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué nos dio el Señor? Diga conmigo fuerte: la victoria. ¿Usted qué ha recibido, hermano? A través de esa fe preciosa que el Señor le ha permitido usted tener la victoria. Y qué hermoso, hermanos, es saber en nuestro corazón lo que el Señor Jesús alcanzó. No es para andar mirando con la cabeza hacia abajo, achantado en esta vida. No, es para vivir en un privilegio maravilloso de yo tengo una fe preciosa que la he alcanzado porque Cristo la alcanzó para mí. Porque Cristo me dio ¿qué? La victoria. La victoria. A veces cantamos una canción que dice: somos más que victoriosos. O celebra victorioso el triunfo ¿de quién? De Cristo. Celebra victorioso el triunfo de Cristo. ¿Cómo camina un victorioso? Hermano, ser
hijo de Dios es el estatus más grande que cualquier humano puede tener. Poder tener ese privilegio que, como dice la palabra, les concedió a todos los que creyeron, les concedió la potestad de ser llamados hijos de Dios. Yo no voy a la iglesia porque quiero hacerle un favor a Dios, o yo no voy a la iglesia porque en la iglesia quiero estar en paz con mis padres. No. Cuando yo puedo entender esa fe preciosa, valiosa, que el Señor Jesús dijo es como un tesoro, lo representa y lo compara el reino de los cielos como un tesoro precioso, como una perla. Me siento satisfecho, me siento completo. Por eso el salmista dijo, mi alma será saciada de tu presencia. Entonces, no estoy achantado. Uy, es que algunos, cuando era joven, o más joven, más joven, decían en el colegio, me decían Geo, por Jehová. Entonces me decían Geo los compañeros. Y algunos les decían aleluya, y otros les dicen, uy, usted se va por allá y le están cautivando su conciencia. Perdóneme esta expresión que algunos no sé si la han escuchado, lambeladrillos, cosas así, como despectivas, hermano, pero eso no es nada de eso. El pueblo de Dios tiene un privilegio porque ha recibido no cualquier cosa, una fe preciosa, y es la victoria que hemos recibido por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso David decía, yo me gocé con los que decían, a la casa de Jehová iremos. Por eso David decía, mejor que la vida es tu presencia, deseo tus atrios, anhelo tus atrios. Él experimentaba el gozo de Dios, tanto que David dijo, Señor, devuélveme el gozo de tu salvación. Lo que Dios alcanzó a través de Jesucristo, esa victoria en la cruz, hermanos, fue para nosotros hacernos plenos, tener la plenitud de Dios. Usted no es un cristiano aburrido, usted no es un cristiano que no tiene nada que hacer, usted ha recibido una fe preciosa que lo hace, ¿qué? Un hijo de Dios, y es el mayor estatus. Pensaba yo, no importa dónde usted esté ubicado, en el Buque, en la Comuna 8, en Kairos, no importa usted dónde. Si usted es un hijo de Dios, usted tiene el propósito de su vida. Ese es el propósito de su vida. Ahora, hermanos, el apóstol Juan, por el Espíritu Santo, va a hacer una declaración en sus cartas, y él va a decir, y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Dice Juan, esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Cuál es? Nuestra fe. Responde la palabra. Nuestra fe. ¿Y en qué consiste nuestra fe? ¿Quién es el que vence al mundo? Dice el apóstol por el Espíritu, dice, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Maravilloso, hermanos. Nosotros hemos vencido al mundo porque el que ha vencido al mundo es el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Por eso el apóstol Pablo dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Entonces, recuerde, hermano, usted y yo hemos recibido una fe preciosa. Y Pedro estaba diciendo, el gran apóstol Pedro, el que la iglesia admira, y ese Pedro estaba diciendo, esa misma fe que yo he recibido, ustedes la han recibido, ustedes la tienen. Y después él va a declarar por qué y por qué medio usted y yo hemos recibido esa fe preciosa. Y lo dice en el versículo 1, dice, por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Y el Tito lo va a explicar mejor,
o el apóstol Pablo cuando le escribe a Tito, lo va a no lo va a explicar mejor, sino va como a confirmar, porque ellos estaban todos en un mismo sentir, guiados por el Espíritu, y él va a confirmar esto de la siguiente forma. Mire lo que dice Tito 3, 4, 7. Escuche, hermano, no vamos a leer rápido, vamos a disfrutar esto que Dios tiene para usted y para mí. Mire lo que dice aquí, que hay unas verdades tan maravillosas para mí, para su vida, que el que pueda entender esto en su corazón no estará ocioso, no estará ocioso, no estará incompleto. Dicen las escrituras, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, vamos a esperar ahí. O sea, este versículo dice que la bondad de Dios y el amor para con los hombres se manifestó, ¿cierto? Se dio a conocer. Ese es el cumplimiento cuando el salmista dice: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Y el salmista dice: porque sé que veré la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Hermano, ¿y sabe cuándo se manifestó esa bondad de Dios? ¿Cómo se manifestó esa bondad de Dios para con los hombres? Para con todos los hombres, dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, ¿qué hizo? Nos salvó. Siguiente diapositiva. Nos salvó, dice, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Ahí es donde se está dando el cumplimiento de que es por la justicia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué está diciendo? Usted no pudo hacer nada. Hermano, y esa mañana les decía a los hermanos, ni Moisés con toda esa revelación que recibió, esa parte que Dios le permitió tener en su propósito, Abraham, Job, David, todos esos siervos que nosotros admiramos, ellos no pudieron hacer nada para esto. O sea, ningún hombre, ni Adán, ningún hombre en la tierra podía ser el autor de esto. No, por eso dice, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. O sea, dice, sino ¿por qué se manifestó la bondad de Dios y nos salvó? Por su. Y ahí es cuando yo entiendo que la misericordia de Dios es más grande que los cielos. Usted puede ver los cielos y el límite de los cielos. Eso es. No, usted va a cualquier parte de Colombia y eleva su mirada, y ¿qué es lo que sí puede ver? El firmamento, el cielo. Y dice la palabra de Dios que la misericordia de Dios es más grande que los cielos. Y su misericordia se manifestó, sigamos, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Ahora mire, ¿cómo se dio todo esto? ¿Cómo usted fue salvo? ¿Cómo usted pudo recibir al Espíritu Santo para que Él causara esa obra en usted? Dice, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Por eso es que el apóstol Pedro también afirma que esa fe preciosa que alcanzamos, la hemos alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador. Primer punto. Entonces, recuerde, usted tiene una fe preciosa, un tesoro. Eso es lo que tiene usted. Siéntase dichoso de que usted ha podido creer en Jesús. Siéntase dichoso y disfrute esa plenitud. Y recuerde que cuando entendemos, hermanos, que es por la justicia de Jesucristo, nosotros podemos estar completos en Él. El segundo punto, vamos a ir al versículo 11. Y vamos a leer el versículo 11 al 15.
¿Están atentos? ¿Cierto? ¿Sí? Están atentos. 11. Dice así: porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que soy en el cuerpo o en este cuerpo, el despertaros en amonestación o con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Entonces, había un anhelo, hermanos. Lo que Pedro está declarando aquí es que había un anhelo en el corazón de Pedro, de que las personas disfrutaran de un gran recibimiento en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que las personas pudieran ser otorgado esa amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo, que recibieran esa grandiosa bienvenida al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Está declarando el versículo 11. Ahora, en el versículo 12, él va a decir que por esto yo no dejaré de recordarlo siempre estas cosas. O sea, había un propósito, había una intención. Pedro había tomado la decisión, había tenido la iniciativa de recordar estas cosas a la iglesia. Pedro afirma en este versículo que la iglesia ya lo conocían. Dice, ustedes la saben y ustedes están confirmados en la verdad. Él no le estaba hablando a una iglesia que no conociera la verdad y una iglesia que no tuviera confirmada o que estuviera firme en la verdad. Él dice, yo sé que ustedes conocen estas cosas y ustedes están firmes en la verdad presente, pero yo tengo por justo. ¿Qué quiere decir eso? Pedro está diciendo que para él era un gusto, un deber, una obligación, que mientras él estuviera vivo, él iba a despertar en amonestación a la iglesia para que pudieran recordar y tener memoria de todas estas cosas. Ahora, ver a un Pedro no preocupado porque va a morir, porque él dice en el versículo 14, en breve debo abandonar este cuerpo. Y él aquí no está afanado por eso, porque él va a morir. Él dice en el versículo 15, procuraré con diligencia. O sea, lo que Pedro iba a hacer era que esos días, no sé cuántos meses le quedaban, cuántos días cuando él escribió esta carta, no sé. Pero él iba a decir, lo que me quede aquí mientras yo muera, yo voy a procurar que ustedes puedan recordar esto, que tienen una fe preciosa, que Jesús, y todo el capítulo, ustedes tienen que, esa tarea se los dejo para la casa, todo el capítulo 1 nos va a dar a conocer que nos hace participantes de esa naturaleza, y eso es lo que hemos recibido. Y entonces Pedro, la Biblia no dice cómo murió, pero Pedro, el apóstol Pedro, según la tradición aceptada por la iglesia, se dice que Pedro fue crucificado y que aparentemente fue crucificado al revés, a boca abajo. ¿En qué año? En el año 67 después de Cristo, durante las persecuciones del emperador Nerón. Y ese Pedro, que sabía que le tocaba una muerte difícil, él se propuso en su corazón. ¿Por qué ustedes creen que Pedro tenía esa intención? Porque él había experimentado esa preciosa fe verdadera y la urgencia de que las personas pudieran tener esa fe. Y él no tenía otro motivo y dice, yo procuraré. O sea, Pedro no estaba preocupado que después de que él muriera lo recordaran por sus buenas obras, lo veneráramos, le pusiéramos. No,
Él no estaba preocupado, él dijo, yo quiero es que esta fe preciosa pueda estar en ustedes, que ustedes puedan permanecer firmes en esta fe preciosa, que nada los mueva de esta fe preciosa. Y ahora vamos a mirar la tercera parte. Y es desde el versículo 16 hasta el versículo 21. Pero la vamos a ir viendo por partes, ¿listo? El versículo 16 al versículo 21. Estamos ahí. Pedro, segunda de Pedro 1, 16. Listo. Segunda de Pedro 1, 16. Eso, ahora sí. Dice así: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo. Habla de dos cosas aquí. O sea, él está hablando de esas cosas que ellos tenían que hacer memoria. Y él dice, yo no les he dado a conocer el poder y la venida del Señor Jesucristo. Porque ellos predicaban la venida del Señor Jesucristo, porque el Señor Jesús les había enseñado a ellos y les había dado testimonio que Él iba a venir por segunda vez. Y Él les va a decir, yo no les he enseñado esto siguiendo fábulas artificiosas. Pedro les va a decir, esto no es una fábula, esto no es un cuento. Algunos imaginan la venida del Señor Jesús como un cuento fantasioso. ¿Cómo va a ser eso? No, pero dijo, esto no es una fábula. Esto no es una fábula. Mire lo que va a decir Pedro, va a decir, yo no se los he enseñado siguiendo, o sea, basándome en fábulas artificiosas, no, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. ¿Qué va a decir Pedro? Yo fui un testigo ocular, yo vi su majestad. Y hermano, cuando nosotros vemos la majestad de la obra de la cruz, la obra redentora, no hay nadie que pueda competir con esa majestad. Y vamos a mirar qué fue lo que Pedro vio, qué fue lo que fue revelado. Ahí lo dice, pero vamos a ir al Nuevo Testamento en Mateo 17. 1 al 15, vamos a leer allí, voy a buscarlo aquí, Mateo 17, del 1 al 15. Pedro dijo, mis ojos vieron su majestad, yo soy testigo, a mí nadie me lo contó, yo vi su gloria. Y mire lo que pasó. ¿Por qué Pedro estaba diciendo eso? Mateo 17:1 dice, 6 días después, Jesús tomó ¿a quién? A Pedrito, a Jacobo y a Juan su hermano, o sea, el hermano de Jacobo. Se llevó a los tres a dar un paseo y se los llevó aparte a un monte alto. Se transfiguró delante de ellos. Escuche lo que pasó aquí con Jesús. Y resplandeció su rostro como el sol. ¿Cómo se colocó el rostro de Jesús? Resplandeciente como el sol. ¿Y cómo se colocaron sus vestidos? Blancos como la luz. Dice otro pasaje en otro evangelio que no había ningún lavador con un jabón que pudiera lavarlo o darle esa blancura. Así lo dice, en otras palabras, ¿no? Entonces, y dice así, mientras ellos estaban observando esa visión, eso que estaba pasando allí, dice que se le aparecieron Moisés y ¿quién? Oh, qué privilegio. Yo me imagino, eso es estar en VIP, la primera fila. Ellos admiraban a Moisés. Moisés era el que les había dado la ley. Defendían, criticaban a Jesús por no cumplir la ley de Moisés. Y estaba allí Elías, el profeta, quien representaba. Y estaban allí y dice Pedro, cuando vio a Moisés y a Elías hablando, ¿con quién hablaba? Yo me pregunto, ¿qué hablarían? ¿Usted no se ha preguntado? ¿Qué hablarían? ¿Qué estarían hablando? Pero mire lo que dice el versículo 4. Entonces Pedrito, que es
tan osado, dijo a Jesús: ah, Señor, esto es bueno, esto es que un amarillo a la Monseñor, esto es bueno, bueno es esto para nosotros. Los que no conocen el amarillo del Monseñor, bueno, los que lo conocen saben de qué estamos hablando. Dice, esto es bueno para nosotros, dice, que estemos aquí, que estemos mirando esto. Y le dice, hagamos aquí, ¿cuántas enramadas? 3, una para ti, Jesús, otra para Moisés y otra para Elías. Yo decía, bueno, ¿y la de ellos qué? ¿Que se mojen ellos? No, ellos estaban tan expectantes y le dijeron, Señor, déjanos hacer 3 enramadas, o sea, que ellos pudieran, ¿qué? Cubrirse. Escuche esto, porque aquí está lo que el Señor ha revelado sobre la tierra. Es este versículo que Él va a decir a continuación. Mientras Él aún hablaba, mientras ¿quién hablaba? Mientras Pedro, yo me imagino a Pedro, pero rogándole, él como era tan insistente, déjeme hacer esa enramada, déjeme hacer esa enramada. O sea, hablándole a él, a Jesús, ¿qué pasó? Dice, una nube de luz los cubrió. Una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía, hermano, ¿qué decía esa voz desde esa nube? Este es mi hijo amado. Había un reconocimiento que Dios estaba haciendo de la identidad de Jesús. Les estaba diciendo, este es mi hijo amado. Y segunda cosa que Él declara, en quien tengo complacencia. Y tercera cosa, a Él oíd. Hermano, esto es lo que ha hecho que nosotros podamos tener una fe ¿qué? Preciosa. Cuando hablamos, hermanos, de ese significado, de este es mi hijo amado, es la afirmación de Dios sobre la identidad divina de Jesús. Le reconoce como su hijo y el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento se estaban dando. Moisés, ¿qué representaba, hermano? La ley. Elías, ¿qué representaba? La profecía, el profeta. Y lo que se cumplió en Jesús, hermanos, es toda la enseñanza del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es el ley que nos llevó a Cristo, hermano, y se estaba cumpliendo. ¿Para quién? Para nosotros. Y cuando Él dice tengo complacencia, significa que el Padre estaba aceptando la obra de Cristo, la voluntad de Jesús, cumplir una misión en esta tierra para salvar a la humanidad. Por eso Él dijo, he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Por eso es que Él es la salvación y la esperanza, como lo veíamos días atrás, de los confines de ¿qué? De la tierra, hermanos. Y el Señor dijo, este es mi hijo amado, en Él tengo complacencia, a Él todo aquel que le oye, todo aquel que ve esa majestad, esa complacencia, entiende, esa obra es revelada a su corazón, hermano. Ustedes pues no puede sino rendir su vida al Señor. Mire lo que pasó con Pedro, Juan y Jacobo, versículo 6. Al oír esto los discípulos, ¿qué hicieron? No hay nadie que compita con la obra de Cristo. O sea, cuando la obra de Cristo, el evangelio, no hablando de una religión, porque cuando se habla muchas veces de la palabra evangelio, entonces ustedes entienden los evangélicos, las personas que asisten a una iglesia. No, el evangelio, que es la persona de Jesucristo. Cuando yo entiendo la obra de el evangelio en mí, o sea, de Jesucristo en mí, hermano, cuando el Hijo es revelado a mí, el Padre permite que el Hijo sea revelado, mi condición se hace visible y yo puedo reconocer lo que Él es para mí, que necesito un Salvador. O sea, que no hay nadie que pudiera hacerlo por mí. O sea, solo era quien Él, y le dijo a él que oíd. Y entonces los discípulos quedaron postrados y tuvieron gran temor. Y dice el versículo 7, entonces Jesús se acercó y los tocó y les dijo, levantaos y no temáis.
Eso no era para temer, hermanos. Pero mire lo que les va a pedir Jesús. Jesús les va a pedir algo a ellos. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron, sino solo a Jesús. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó, diciendo, versículo 9, no digáis a nadie la visión, hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Volvamos a segunda de Pedro. Y aquí es cuando Pedro lo cuenta. Él no lo dijo en un momento, pero después de que Jesús resucitó, él comenzó a predicar. Y mire lo que dice primera de Pedro. Segunda de Pedro capítulo 1, perdón. El versículo, estamos en el versículo 17. Viene él diciendo, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Él dice Pedro, yo vi su majestad. ¿Cuál majestad? Lo que leímos, dice, pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, el Hijo, y le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y él dice, y nosotros hemos oído esta voz, nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el santo monte o en el monte santo. Él había recibido eso y eso era lo que le estaba ¿qué? Transmitiendo. Ahora, mire lo que va a decir. Vamos avanzando en la parte final. Versículo 19. Versículo 19. Dice Pedro, yo soy testigo de lo que les estoy diciendo. A mí, yo esto no lo estoy inventando, mis ojos lo vieron, yo vi su majestad. Y yo voy a luchar lo que está diciendo, pero voy a poner diligencia para que la iglesia recuerde esto. Y va a decir ahora, ¿qué tenemos? Versículo 19. Tenemos también la palabra profética más segura. Paremos ahí, un momentico. Él le va a decir, ustedes tienen mi testimonio, pero ustedes tienen la palabra profética. ¿Cómo la describe? ¿Qué le puede dar a usted esto, hermano? Dígalo fuerte. Seguridad. O sea, él dice, ustedes tienen la palabra profética más segura. Sus enseñanzas. Es a través de la palabra que podemos crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que insistimos tanto que vayan a los grupos, que vayan a los discipulados, que no dejen de congregarse, que no vengan una vez al mes, porque una vez al mes recibe muy poquita palabra. Usted recibe palabra y se edifica, que tenga una lectura diaria en las Escrituras. Él va a decir, es la palabra profética más segura. O sea, no hay una palabra como ella. Ella es la palabra firme. Por eso es que las Escrituras dicen, cielo y tierra, pero mis palabras, hermano, la literatura más hermosa del mundo pasará. La más hermosa del mundo. Pero sus palabras, ¿no qué? No pasarán. Y ayer en el ayuno, una hermanita nos partía de cómo se han cumplido profecías del Antiguo Testamento en el Nuevo. Se han cumplido y nos leía cómo se han cumplido. Es segura, hermanos. Por eso dice que permanece para siempre. ¿Y sabe quién tiene eso? Usted. O sea, Dios es tan, Dios mío, no hay palabras para describirlo, que hace toda la obra por usted, pero no lo deja solo. Le deja la Escritura como esa palabra profética segura para que usted siga creciendo en el Señor. ¿Qué dice la Escritura, hermanos? Mire lo que dice el Salmo 12:6. El Salmo 12:6.
Las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificadas 7 veces. Mire lo que dice el Salmo 119, versículo 96 y 97. El salmista va a expresar esto: a toda perfección he visto fin. ¿Qué quiere decir eso? Que todo lo que nosotros consideramos perfecto, ¿cuánto nos asombramos cuando ven los paisajes o todo lo que se ha creado, toda la perfección, todo tiene fin? Pero ¿qué dice? Amplio sobremanera es tu mandamiento. O sea, la palabra de Dios, las promesas de Dios, los pensamientos de Dios, las verdades de Dios son eternas. Son eternas. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pedro. Ustedes tienen una palabra profética segura. Sigamos leyendo. Dice, segunda de Pedro 1:19, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos. Paremos ahí. ¿Qué tengo que hacer yo con esta palabra profética segura? ¿Qué implica estar atentos? Hermanos, estar atentos implica que nosotros debemos, que la palabra de Dios debe abundar en abundancia. ¿En dónde? En nosotros. Eso dice, deseen la leche espiritual no adulterada. Hermanos, todos los razonamientos que el hombre pueda tener sobre la vida, todas las filosofías, todas las ideologías, todo que el hombre defiende y hace bulla y trata de imponer, algún día todas van a quedar destruidas. Pero ¿sabe qué es lo único que no va a quedar destruido? La palabra de Dios se va a cumplir porque está escrito. Y ahora mire lo que dice: si usted está atento a esa palabra, y él va a dar un ejemplo, dice, esté atento a esa palabra como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. ¿Por qué necesitamos la palabra de Dios? Porque nosotros estamos en este mundo caído, hermanos, y el Señor dijo, aquí va a haber aflicción, aquí todavía lloramos, aquí todavía sufrimos a veces con la menopausia, ¿cierto? Con tantas cosas que pasan, el carácter de los hombres, o sea, pero la Biblia dice que esa palabra que Dios me ha dado me va a alumbrar. Por eso es que dice el salmista, ellos no se equivocaban. Mire, David escribió eso años atrás y ahora Pedro va a decir lo mismo muchos años después, cuando ya no quedan ni los huesos de David. Y va a decir, David dice, lámpara a mis pies es ¿qué? Tu palabra. Y aquí Pedro va a decir, esa palabra es como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Cuando usted esté en esos momentos y en esas situaciones de oscuridad, ¿cuál es su luz? Por eso usted tiene que conocer la palabra y hablar la palabra, creerla en su corazón, hermano, y decir, Señor, esa es su palabra, esa es tu palabra. Ahora, pero va a haber un tiempo. El Señor no nos dice ¿hasta cuándo? Hasta que el día aclarezca. Y esta es la esperanza que nosotros tenemos, hermano. Y el lucero de la mañana salga en vuestros. Habrá un día en que ya no habrá más llanto, en que no me alcanzó para el recibo. No, eso ya, en esos problemitas que los hombres nos metemos por nuestra soberbia, por nuestro orgullo, porque lo que nos satisface es el dinero, los placeres, salir a almorzar en los mejores restaurantes. Oiga, allí me sonrío, allí y vengo a la iglesia y vengo con pesadez en mi corazón, no puedo disfrutar. ¿Por qué? Porque no he entendido la obra de Dios para mí. Y Él dice, hasta cuando aparezca el lucero de la mañana, ese lucero salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Versículo 21, porque nunca, es que esto es una verdad, hermano, que a mí me sacude. Dice,
nunca, es nunca. El Señor es el Dios de los todos y de los nunca. Porque así dice la Biblia, todas las bendiciones espirituales fueron entregadas. Dice, porque nunca la profecía, o sea, esa profecía segura. Hermano, a veces yo caí en eso, lo confieso, cuando estaba comenzando en el Señor. Cuando traían predicadores, siervos, que gloria a Dios por los siervos, por los profetas, por los evangelistas, por los que Dios usa. Pero muchas veces uno le falta entendimiento y cuando traían personas a las iglesias a predicar, uno decía, ay Señor, que este hombre tenga una palabra profética para mí, que me llame adelante, ¿cierto? Y uno no entendía que es que usted tiene ya la palabra profética, ¿qué? Más segura. Entonces la escritura dice, esa palabra profética nunca fue traída por voluntad. Hermano, le cuento que si fuera traída por voluntad humana, no sería eterna y no fuera tan segura, porque los humanos sí querramos, ¿cierto? Dios no miente, Dios no se arrepienta, Él es Dios y dice, nos da ese respaldo. Ustedes tienen esa palabra profética segura. Ahora, entiendan que esa palabra no fue traída ni por Pedro, ni por Moisés, ni por Noé, ni por todos los hombres que admiramos y que Dios los usó, ni por Sansón con su fuerza, ni por Job con su paciencia, ni con Salomón con su sabiduría. No, esa palabra no fue voluntad ni de los 12 apóstoles, ni de la iglesia. No, esa palabra fue traída dice, sino que los santos hombres de Dios. ¿Qué único lo que uno hace? Se dispone en las manos de Dios. ¿Y qué hace Dios? Dice, los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. O sea que esta palabra que usted recibe es una voluntad del hombre, no, es palabra de ¿quién? Y si es palabra de Dios, es palabra segura. Y si es palabra segura, es la que usted necesita guardar en su corazón y experimentar y dejar que esa palabra de ¿qué? De fruto. Hermanos, en esta tierra somos temporales, somos limitados. No sé cuánto Dios nos va a tener en esta tierra, cuánto tiempo queremos vivir, pero que cuando usted viva en esta tierra usted pueda vivir confiando en que usted tiene la palabra profética más segura y que el Señor va ¿a qué? Va a aparecer. Créalo usted, no lo crea, créalo el científico, no lo crea, créalo el presidente, no lo crea, va a aparecer. ¿Qué dice la Biblia? Aparecerá el príncipe de los pastores. Dice con sus ángeles. Eso es glorioso. Y yo les decía a los hermanitos, cuando esa palabra se revela a su corazón, usted sabe que no hay otro evangelio. O sea, puede alguien pararse acá a decir cosas contrarias y cuando usted tiene la palabra de Dios revelada en su corazón, usted no lo mueve, nadie. Y puede venir persecución, puede venir abandono, puede venir eso, pero cuando esa palabra está revelada ahí, usted no se mueve, está firme. Vamos a colocarnos de pie y vamos a orar dando gracias a Dios. Vamos a dar gracias a Dios porque Él es digno de gloria. ¿Cuántos se alegran por eso? Hermano, gócese. Usted no es un pobrecito cristiano, usted no es el que, ay, no, hermano, usted ha recibido una fe preciosa. Usted ha recibido la victoria que es en Cristo Jesús. Usted es un victorioso. ¿Cómo